Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es John Elkin Castaño Carmona y mi compañero Guillermo Castro Páez. Vamos a hacer un video haciendo un repaso por todo o cómo interviene la biotecnología en los elementos transgénicos. Y esto es para la especialización de biotecnología agraria o agroambiental. Entonces vamos a comenzar con el doctor Guillermo Castro, que les va a hacer un repaso, una introducción inicialmente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a hablar un poco de la evolución de las prácticas agrícolas, empezando sobre todo con una definición muy corta que vemos aquí en la presentación, de la que la agricultura es la ciencia y el arte de manejar el crecimiento de plantas y animales para el uso humano. Entonces, si vemos la parte, digamos, medieval, la agricultura se viene dando desde hace muchísimos años con cultivos para la alimentación, ¿cierto? Empezaban a hacer labores, como lo vemos aquí en la imagen, manuales, principalmente con herramientas muy rudimentarias. Luego ya empezamos a hacer con herramientas aún rudimentarias, pero ya utilizando la tracción animal, diciendo teniendo un pequeño avance en el tema de la agricultura. Empezaron a hacer un sembrado de ciertas cereales para la alimentación y luego pues se fueron implementando ya frutas, verduras y otros temas. Uno de los temas que pasó en la historia que fue muy reconocido fue la Revolución Verde, donde por tanta exigencia que había de alimentos y pues obviamente empezaron a ver el tema de enfermedades, toda la población se preocupó por las enfermedades que le daban a las plantas, los ataques de insectos, entre otras plagas. Entonces llegó la Revolución Verde con sus químicos y digamos que salvó un poco el tema de seguridad alimentaria en ese momento, pero nos trajo unos problemas gravísimos, digamos, en el tema ambiental, en el tema humano, por las trazas de químicos que pudieron haber quedado en esos alimentos en aquella época. Luego, pues empezó, digamos, un poco más la evolución, ya hablando, digamos, alrededor de los años 60, 70. Hace poco empezaron a introducirse ya mejoramientos genéticos en las plantas, donde empezaron a cruzar, bueno, digamos que esto viene también desde la teoría de Mendel, donde decíamos que el vigor híbrido de una planta al cruzarse con otra. Entonces empezaron a hacer cruzamientos entre plantas y se creaba un vigor híbrido donde había un poco más de resistencia a ciertas cosas. Ya luego llegó las plantas modificadas genéticamente y empezaron a hacer sembrados donde ya tenían una rusticidad o una resistencia tanto a enfermedades, insectos o a temperaturas. Depende de la zona donde se sembraron, ya con un avance biotecnológico muy interesante, del cual pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a ir con el siguiente tema, vamos a resolver como unas preguntas y en base a esas preguntas luego vamos a dar unas conclusiones para dejar el tema abierto porque pues digamos que este tema tiene tanto de largo como de ancho. Entonces, bueno, una de las preguntas del cuestionario es cómo se puede obtener nuevas variedades vegetales empleando la biotecnología y cómo se relaciona esto con la ingeniería genética. Entonces, colocamos tres principalmente. Una es se obtienen a partir de cultivos in vitro de plantas modificadas genéticamente, que es agregar un valor deseado o quitar un valor no deseado de la planta. Este proceso se da utilizando procesos bioquímicos y moleculares haciendo un polimorfismo perdón, de la molécula de ADN y recepción de las secuencias de la misma cadena. Y la biotecnología y la ingeniería genética están estrechamente ligadas a la biotecnología, que busca más una productividad del tipo de plantas o el gen deseado que se quiere obtener, y obteniendo mejores rendimientos en ciertas variedades de plantas. Vuelvo y digo, como la manipulación que se quiere obtener. Un ejemplo claro de esto, nosotros acá en el eje cafetero, nosotros dos somos del eje cafetero, específicamente de Risaralda, tenemos una planta especializada en café. Ella se llama Cenicafé. Ellos hacen manejos transgénicos o modificaciones genéticas en todas las variedades de café. Y crearon un gen o incorporaron un gen en la planta del café al cual repela o evita pues la propagación de la broca en el grano. Esto genera como cuando este parásito interviene en el grano, lo que hace es que le genera como una indigestión.
y automáticamente lo que hace es que esa plaga salga del cultivo. Esto no es muy conocido, es porque todavía no hay una comercialización amplia del producto o de esta variedad. La tienen en cultivo controlado en esta planta. Y vuelvo y repito, la biotecnología como tal y la ingeniería genética están estrechamente ligadas porque lo que busca es mejorar ciertos tipos de especies, digamos, mejorar ciertas variedades o ciertos prototipos de plantas utilizando plantas que son genéticamente más avanzadas que otras e incorporar ese gen en esas plántulas. Bueno, hay tres puntos importantes en cuanto a las denominadas plantas de biotecnologías actuales. Entonces, lo que les expliqué anteriormente, una es la resistencia a los herbicidas. Entonces, digamos que uno de los problemas más significativos que han tenido siempre la agricultura está relacionado con las malezas. Y las malezas regularmente son más rústicas que los cultivos que se incorporan a la tierra. Entonces, ¿qué se logró con esto? Pues se trató de incorporar una resistencia con un gen en las plantas al tipo de herbicidas que utilizaban los humanos. Entonces, al momento de la aplicación de este tipo de herbicidas, lo que se lograba hacer era que se disminuía ese tipo de malezas o ese tipo de plantas no deseaban los cultivos y había entonces allí una menos competencia por los nutrientes del suelo, porque al haber herbicidas, pues lo que hacía con las malezas era que las disminuía y generaba y hay menos competencia por luminosidad o luz solar, lo que va a generar en el cultivo como tal es una mayor productividad no sino que la planta del cultivo que se tiene no te genere una competencia con las demás, sino que se genere nutrientes propios para ella. La otra era una resistencia a los insectos. Como a términos globales, los insectos generan un daño en las plantaciones del 20 al 40%. Entonces, ¿qué se trató de hacer? Hay una toxina que se llama Bacillus thuringiensis que está incorporada en el suelo. Lo que se trató a través de la biotecnología fue extraer esa toxina e incorporarla a las plantas de diferente, haciéndole variaciones como a la modificación genética, haciéndole variaciones a la cadena genética, perdón, incorporarla a los cultivos para que generara cierta, no sé cómo decirlo, repelación o evitar que estos insectos llegaran y que repelaran pues esa invasión de estos individuos y generó en la misma planta eh, como una resistencia. Entonces se logró disminuir de ese 20 al 40% que le digo que era la afectación, a disminuirse gradualmente. Y la última, pues son plantas resistentes a los virus, que fueron plantas transgénicas tratadas, eh, y lo que se buscó fue inhibir la reproducción y pues posteriormente la producción de ese virus en las plantas, que fue cortar como un ciclo productivo del virus. Bueno, aquí vamos a ver un poco algunas definiciones de los temas que venimos hablando. Digamos que el primer concepto o el primer término que nosotros tocamos es el agronegocio. Entonces, digamos, ¿qué es un agronegocio? Esto hace referencia a las actividades económicas derivadas o ligadas a los productos del campo, tanto desde la siembra, la cosecha y la distribución de los productos como tal. Luego venimos con los cultivos transgénicos. El cultivo pues, transgénicos es el tema que estaba hablando ahorita mi compañero, donde fueron modificados genéticamente mediante la ingeniería genética, en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. Por ejemplo, tenemos el maíz transgénico que se cultiva en España, el cual contiene un gen de una bacteria Bacillus thuringiensis. Entonces,
¿qué es lo que estamos haciendo o qué es un cultivo transgénico? Como su nombre lo dice, es transporar o traspasar genes de otra especie a una semilla en particular o a un cultivo en particular para causar que resistencia, tanto sea a temperatura, resistencia a enfermedades, resistencia a insectos, resistencias a los virus y todo lo que el compañero Elkin explicaba hace una diapositiva, ¿cierto? Hay también una palabra que es los cultivos o los organismos cisgénicos. Los organismos cisgénicos es cuando le ponemos un gen de una especie similar genéticamente. Entonces, en ese caso, tenemos varios ejemplos, pero que los vamos a discutir ahorita en las conclusiones. Y el tema del mercado de semillas, pues eso empezó hace un gran tiempo cuando empezaron las grandes multinacionales a crear las semillas para los campesinos y poder hacer una multiplicación de los cultivos más rápidamente. Anteriormente los campesinos, cada quien tenía su mundo de semillas, cultivaban, ejemplo, el maíz y de esa cosecha sacaban una parte para hacer multiplicadores nuevamente del siguiente cultivo. A partir de eso, pues ya crearon semillas híbridas y el mercado empezó a volverse más globalizado, por lo cual las grandes empresas desplazaron a estos pequeños campesinos o a estas pequeñas empresas del mercado de semillas, quedándose ellas con la totalidad del negocio como tal, y empezaron a crear las semillas transgénicas para hacer la mejoración la mejora en los productos finales como tal, o para hacer un cultivo más rápido, de crecimiento más rápido, más resistente, donde no se utilizan tantos químicos, que digamos que finalmente es lo que necesitamos. Entonces, en estos conceptos, ¿cómo se relacionan entre sí? Pues el mercado de semillas entra dentro del agronegocio, igual que los cultivos transgénicos. O sea, tenemos que seguir el negocio de compra y venta y sobre todo poder suplir la necesidad de la seguridad alimentaria del país. Ahora vamos a hablar de lo que es la micropropagación. ¿Qué es la micropropagación? Es un conjunto de técnicas y métodos de cultivo de tejidos utilizados para multiplicación de plantas asexualmente de forma rápida y eficiente y en grandes cantidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo inicia esto? Normalmente inicia con un explanto, que es un explanto, es como un pequeño fragmento de la planta, que como lo podemos ver acá en esta imagen, pues puede ser un fragmento de hoja, un fragmento de la yema apical o un fragmento de raíz del tallo, el cual se cultivan asépticamente en un medio, digamos, tipo laboratorio para poder multiplicar rápidamente dicha planta. Esto se hace en varias etapas o en 4 etapas como tal. La primera es establecimiento de un cultivo aséptico. Entonces se coge el explanto del que se retiró de la planta original o digamos la planta madre y se hace un lavado, digamos, con un producto de desinfección, se desinfectan para poder hacer la siembra inicial. Luego entramos a la etapa 2, que es la multiplicación, donde de esa planta inicial se sacan varios explantos y se multiplican, digamos, en el laboratorio por muchas veces para poder crear varias plántulas. Ya en la etapa 3 vamos a preparar esas plántulas que se multiplicaron para hacer la transferencia al suelo. O sea, tenemos que mirar que esas plantas ya vayan a un medio más amigable. Obviamente en la primera etapa nosotros creamos un medio donde ellas se puedan como similando un suelo con nutrientes y minerales para esa planta. Entonces, y ahí pasamos, cuando estamos pasando la etapa 3, se hace la transferencia al suelo. Luego, en una etapa 4 se hace una aclimatación. ¿Qué es la aclimatación? Es poder ir exponiendo la planta poco a poco a los medios donde van a desarrollarse para que ellas puedan crear la fotosíntesis rápidamente con el sol, sin exponer el sol directamente. Eso se hace normalmente en invernaderos, ¿cierto? ¿Qué importancia tienen estas técnicas? Pues la importancia más importante es que hacer estos cultivos in vitro o en laboratorio puede ser más rápido, además de que ocupa menos espacio que una multiplicación normal pues en suelos o en partes vivas. También tiene una desventaja, pues que en el momento los costos son altos. Bueno, como conclusiones vamos a hablar de 3 puntos importantes. El primero es la importancia de la biotecnología en la seguridad alimentaria del mundo. Segundo, el cambio que podemos tener con los agronegocios. Y el tercero, la satanización que tienen los cultivos transgénicos.
Bueno, en cuanto a la importancia de la biotecnología en la seguridad alimentaria, esto busca ser más productivos en el mismo espacio, pero generando mayor cantidad de alimento. ¿Esto para qué? Para disminuir o para poder suplir la demanda alimentaria de todo el mundo. Esto no es solo a nivel país, sino a nivel global. Y en el tema de los agronegocios, pues van a empezar a cambiar porque el tema de agronegocios incluye todo lo que son químicos, fertilizantes y todo lo que ayuda a combatir, digamos, insectos o bacterias. Y pues al haber cultivos transgénicos, tienen que empezar a distribuir los cultivos transgénicos que son resistentes a esto y mirar cómo cambian la idea de negocio de los químicos. El tema de la satanización, perdón, de los cultivos transgénicos es que mucha gente está en contra de un cultivo transgénico diciendo que esto nos modifica genéticamente a los humanos. Bueno, un sinfín de cosas, pero pues podemos evaluar de que tenemos partes muy positivas porque pues vamos a poder suplir la alimentación mundial y que tiene que ser pues obviamente con unas regulaciones éticas porque la biotecnología no puede caer en manos indeseadas porque pueden hacer modificaciones de un gen para hacer una resistencia pero también pueden hacer algo para hacer daño al humano. Íbamos a hablar del salmón, que es un tema ya no es transgénesis sino que es la cisgénesis. En este caso lo que hicieron fue coger un salmón del Atlántico y le incorporaron o le traspolaron un gen de un salmón Del Ártico. del Ártico. ¿Para qué? Con el fin de que fuera más resistente al frío y pudiera crecer más y pudiera adaptarse mejor. Entonces, entre una especie genéticamente similar. ¿Algo más que agregar al tema de los cultivos? No, yo creo que ya sí está bien. Muchas gracias por su atención y pues espero que haya sido de ayuda este paso como por todo lo que fue la biotecnología y la transgénesis. Aquí les dejamos las referencias bibliográficas con las cuales hemos trabajado. Agradecemos mucho la atención. Que estén muy bien, que tengan un feliz día.